digital Pulso Social Puebla. Nuevamente estamos por aquí, pero ahora nos encontramos con el médico de medicina, valga la redundancia, medicina tradicional, Emilio Aguilar Santamaría. Y pues teníamos una serie de preguntas que hacerle a propósito de las fechas, que por cierto, feliz año para todos. Feliz año, que lo mejor de la vida siempre se presenta en ustedes y todo lo positivo abunde siempre alrededor de ustedes. Es una frase que yo acostumbro manejar en estos días, pero bueno, precisamente la intención hoy es hacerle una serie de preguntas que tienen que ver desde el punto de vista de la medicina tradicional con respecto a lo que hacemos los humanos en estas fechas, ¿no? Y uno de los asuntos más comunes es que no sé por qué dependemos o nos hemos resignado a depender más que de la medicina tradicional o de algún conocimiento de otra naturaleza, como podría ser las religiones, dependemos de los colores de los calzones para ser felices en estas fechas, ¿no? Claro. Que si el azul representa una cosa, que si el amarillo dinero, ¿no? El rojo pasión, y así. Pero cada año se repite la historia, ¿no? Por lo regular manejan calzones, pero también hay gente que se viste por completo de algún color en particular de acuerdo a lo que busca obtener en este cambio de año, ¿no? Sí, ingeniero Blas, perdón que lo interrumpa. Vamos a dar inicio a esta conversación. Ante todo, pues, felicidades a todos, ¿no? Por haber recibido este año, ¿verdad? Sí. 2024, que es bisiesto, ¿verdad? Además, ¿Cómo estaríamos si de los que nacieron el 29 de febrero, ¿verdad? Que son cada 4 años. ¿Verdad? Sí. Entonces vamos a entender. Estarían chamacones, ¿no? ¿Verdad? Sí, hombre, híjole. Fuimos desafortunados no haber Yo nacido. poquito y yo soy del 24. Sí, ingeniero Blas, mire, para mí es un placer estar con usted. Gracias. ¿Verdad? Y Sí. con la señorita Angélica que pues nos va corrigiendo, ¿no? Y deseándole lo mejor, ¿verdad, señorita Angélica, para todos nosotros? Y especialmente a los que siguen Pulso Social y a todos los cibernautas, ¿no? Eso. Hoy vamos a platicar un poquito la diferencia de lo que usted comentó, ingeniero, pero me voy a profundizar más en los rituales tradicionales que teníamos antes, ¿no? Este conocimiento, a veces hay unos que confunden o distorsionan y dicen, los Reyes Magos, ¿qué tienen que ver los Reyes Magos, no? Claro, lo que pasa que no conocemos bien los rituales que son y nos pueden ayudar a nuestros problemas. Precisamente por ello me atreví a traer un ritual que se llama la buena ventura, ¿verdad? De decir que es la familia, ¿no? Y todo empieza un poquito con la historia de los 3 Reyes Magos. Pero para mí hay otro que sumamente es más importante que ellos, pero la historia bíblica dice que Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los importantes, ¿no? Porque llevaron pues regalos al niño Jesús, ¿verdad? En su nacimiento, ¿no? Pero también se olvidan, o se olvidó ahí porque no lo comenta mucho la Biblia, de Artaban. Artaban para mí es el rey mago más importante, ingeniero. Es decir, todos ellos eran astrólogos, conocían muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando la estrella de Belén, los primeros 3 Reyes Magos dijeron, ya se avecina el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Entonces, hicieron, como dicen, se comunicaron entre ellos, ¿verdad? Y empezaron a decir, oye, van a ser en esta fecha el niño Jesús, ¿no? Y entonces ellos, como eran astrólogos, sabían bien porque se alinearon 3 planetas, ¿no?
que era Júpiter, Venus y Marte. Ujú. Se alinean y les da la curiosidad de decir, este es, porque viene en representación de Dios a la tierra. Y entonces, Artaban, pues que era una persona como mago, ¿verdad? Era como mago, vende todas sus propiedades y para llevarle un regalo, compra una perla, ¿no? Compra varias cosas que las resumen en tres, ¿no? Pero en el transcurso del camino, ¿verdad? En el transcurso del camino, va viendo y se despega de los tres reyes magos. Se despega de ellos y se queda a ver más que nada las necesidades de lo que había, ¿no? Porque era un desastre en aquel entonces, ¿no? Bajo el yugo de Roma y todo ello, entonces, pues había mucha delincuencia, había mucha pobreza y todo ello. Y entonces, al ver esas necesidades que había con la gente, empieza a ver y empieza, por ejemplo, un decir, cuando los Reyes Magos saben, los engaña, ¿cómo se llama? Le tocó a Herodes, ¿no? Los engaña y bajo engaños los manda a traer y les dicen del nacimiento de Jesús. Entonces les dice, díganme ustedes cuándo nace, ¿verdad? Para irlo a felicitar y todo ello, porque nace un rey, ¿no? Entonces las costumbres que tenía los Reyes Magos, vamos a decir, en este caso, lo que es el incienso, la mirra y el oro, entonces, como eran de diferentes países, la representación que tenía Baltasar pues era de Arabia, ¿no? Sí. Era árabe, ¿no? Por la piel negra que tenía, o también se cree que era de Etiopía, ¿no? Pero en ese caso, pues su representación de él como rey, que lo manejaban, pues le lleva el oro, ¿no? La otra, como sabían que él iba, pues a tener el niño Jesús iba a tener pues una encomienda muy fuerte, ¿verdad? Pues le llevan la mirra y el incienso, ¿no? Los aromas que utilizaban como para embalsamar o aromatizar a un cadáver, ¿no? Y entonces estos tres elementos le dan el simbolismo de que era el hombre que iba a morir En sacrificio en la cruz, como hombre. Pero entonces, este mago, Artaban, empieza, como se separa de ahí, entonces empieza de ellos, de los tres magos, empieza a hacer su labor de apoyar a la gente necesitada, y entonces él nunca conoce en Belén a Jesús. Y entonces empieza un desequilibrio emocional para él y se da cuenta que todo ese recurso que tenía, ¿verdad? Si había una problemática, y entonces empieza a trabajar y ya surgen las palabras que dice así, ¿no? Que como conocemos bíblicamente, ¿verdad? Que decimos, le diste de comer al hambriento, él lo cumplió. Le diste de beber al sediento, él lo cumplió. Le visitaste al enfermo, él lo cumplió. Esas tres cosas las cumplió inconscientemente este rey mago, ¿no? Las consigue de una forma, ingeniero, que estaba destinado a, pues, a quererlo conocer, ¿no? Porque también él tenía el deseo de conocerlo en Belén y todo ello. No se le concede, mas en cambio se le concede algo bien importante a él, que es cuando él es crucificado, Jesús, ¿sí? Y fallece, entonces este mago, Artaban, lo conoce
por medio del Espíritu Santo, porque se le aparece a él, ¿sí? Y entonces le hace estas mismas preguntas en persona, ya es una persona ya también agonizando, porque acabó su vida ahí. Entonces le dicen, hiciste lo que tenías, las tres cosas, dice, sí, ahí me conociste. Y entonces él le da y lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿Sí? Esa situación a nosotros nos las enseñaba, digamos, la abuelita. Y entonces en esas costumbres que nosotros tradicionalmente, como médicos tradicionales, la deberíamos de conocer cómo funcionaba, ¿no? Entonces, era increíble porque, vamos a decir, la partera que era mi abuelita, el 23, que era su cumpleaños de ella, el 23 de diciembre, entonces hacía un ritual que lo que es el 24, ¿verdad? El 24 nos enseñaba a conocer lo que estamos platicando y el saber que es muy diferente a hoy lo que dicen, ¿no? Pues sabes que espera el año nuevo con ropa de colores. De colores, ¿verdad? Profanamente ya. Y a veces yo me quedo pensando, ¿no? Místicamente se burlan, hay gente que cuando ve que es el nacimiento, ¿verdad? Dicen, entonces también el camello, el caballo, ¿verdad? Y el elefante también son santos. No, o sea, es falta de conocimiento, ¿verdad? Que se atreven. Es un sarcasmo, ¿no? Claro, a la gente. Claro, nada más, ¿no? Pero si realmente conocieran lo que estamos ahorita platicando y van a conocer, ingeniero, ¿sí? Entonces, en la misma Biblia se menciona en el capítulo 2, versículo, el 1 y el 12, que eran 4 astrólogos, que eran, pero muy conocedores de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, de ahí nos enseñan a nosotros cómo poder hacer un ritual en familia. Disculpe una pregunta. ¿Cuándo usted considera o en qué momento se pierde el conocimiento de ese otro desde que no... de Artaban? Porque la Biblia no lo menciona. La Biblia no lo toca. O sea, históricamente a los más conocidos y famosos que son, pues son los 3 que mencioné antes, ¿no? Entonces este conocimiento, como antes las personas que tenían la oportunidad tenían que tener el conocimiento de hablar latín. Antes las misas eran en latín. O sea que eso se transmitía de boca en boca. Así es, ¿no? Más que de la Biblia. Sí, entonces cuando nosotros crecíamos, entonces no quiero ver esto, no, pero nos hacían madurar un poquito de la diferencia que estamos viendo, ¿no? El de decir, es que si yo pido un deseo con mis 12 uvas, voy a tener esto. Bueno, es libre, o sea, es como le diré, nosotros respetamos esa situación, ¿no? O dicen, o sal con tu para que tengas muchos viajes, ¿no? Sí, barras y todo eso, ¿no? Sí, cambia la expectativa de realmente cómo poder... Pero nada de eso tiene que ver, esos rituales nada tienen que ver claro que no. Con el aspecto bíblico. Claro que no, pero también esto no lo llevamos al aspecto bíblico, sino también se queda como un cimiento en las personas que saben que nosotros podemos hacer rituales. Y entonces, por ejemplo, usted puede, lo voy a tocar específicamente, ¿no? Sí. Usted puede llegar y me puede decir ahorita en esta época que es este ritual, Este ritual se hace desde el 1 de enero al 5 de enero. Correcto. ¿Sale? Entonces usted puede llegar y me puede decir, ¿sabe qué? Es que pues, tengo un problema familiar o tengo un juicio, tengo menos una enfermedad, ¿no? Porque cada ritual tiene que ir conforme a lo que es, para lo que es. Sí, no nos podemos, ¿cómo le diré?
tener la varita mágica, ¿no? Sí. Y entonces, en este caso, si nosotros no conocemos realmente el por qué los Reyes Magos, ¿sí? Vuelvo a repetir, eran personas que conocían bien la astrología o eran astrólogos que sabían, por medio de eso claro. se guiaban, ¿no? Entonces, vamos a decir, usted agarra y me dice, necesito una convivencia. Entonces, este ritual lo hacíamos y decíamos, bueno, queremos que nos traigan juguetes, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y entonces agarrábamos y en lugar de hacer la carta, la abuelita, como era la que acostaba al niño Jesús, ¿sí? Era la que estaba, pues ahí aprovechábamos. Y entonces, ¿cómo se hace este ritual? Este ritual, primeramente, se hace así, ¿no? Dice, si usted lo quiere hacer hoy lo puede hacer o lo puede hacer mañana, pero tiene que ser antes del 6 de enero, ¿no? Correcto. Que es una petición y una bendición de los Santos Reyes Magos. Vamos. Entonces en esto se pone una mesa, ¿verdad? No es un altar, simplemente es una mesa, ¿verdad? Donde se Sí. ponen las imágenes de los 3 Reyes Magos. Cada rey mago tiene que tener su luz, tiene que tener una veladora blanca, ¿verdad? Y entonces, al prender las veladoras, pues empieza una oración. Y aquí, ingeniero, pues ya que estamos hablando de esto, me gustaría que usted empezara, ¿cómo es este ritual? Que ya lo dije. Y mire, me gustaría que aquí lo compartiéramos, ¿no? Bien, porque Empiezo de acá. así es. ¿De acá? Sí, Correcto. a ver. Iniciamos. Sagrados Reyes Magos, bienaventurados sean en el reino de Dios, que con el nacimiento del niño Jesús vinieron a honrarle y dejarle un presente. Es ahora que todos aquellos que creemos en ustedes, les rogamos humildemente que bajo su bendición, oración y con toda devoción, vengan ustedes ahora a este hogar, de una sagrada familia que es la nuestra, donde habitamos los familiares y yo creo que ahí se ponen los nombres. Ahí es, exacto, ahí es, ingeniero, el misterio, no el misticismo, ¿no? Porque no quiero ofender, pero utilizamos una palabra bien egoísta. Cuando usted le pregunta, ¿cómo te va bien? Dios me bendice, me va bien en mi trabajo, me va bien esto. Y entonces los que tenemos una enfermedad, los niños que no tienen quien les obsequie un regalo, ¿sí? Vea esta conversación. No tienen la bendición de Dios. No tienen la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza y decir, bueno, yo nomás quiero que me vaya bien. Entonces esto es entre familia. ¿Y qué es una familia? Yo no voy a dejar a un lado a mi esposa porque tiene que ser, por ejemplo, voy a decir Aguilar Santa María, pero mi esposa y mis hijos ya son Aguilar Muñoz, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo queremos que nosotros podamos tener un juguete, podamos tener algo, si somos bien egoístas? ¿Sí? ¿Sí? Es una actitud común del ser humano. Del ser humano. Entonces todos decimos, no, es que a mí me bendice bien. Y entonces, cuando Dios nos bendice bien, le obsequiamos y confundimos esto y decimos, yo no quiero que mi hijo no tenga los juguetes que yo no tuve. Es decir, le voy a pedir a los Reyes Magos, en lugar de traerle y hacer conciencia, le traen un carro, ¿no? Sí, los juguetes. Ajá. Los juguetes, ¿no? Que a ellos no les trajeron. ¿Verdad? Que a ellos no les trajeron. Entonces, este ritual es de familia para hacer conciencia. Claro. Nosotros no les quitamos ¿cómo le explicaré? Esa credibilidad hacia los Reyes Magos. Al contrario, lo afirmamos, ¿no? Lo afirmamos. Pero es en un ritual que les pedimos a ellos, no por una carta, ni tampoco por una conducta. Exacto.
No, tampoco Si portaste posicionamos, bien, claro, si no. no. No, tampoco. Sino lo hacemos con conciencia para que a todos nos vaya bien, ¿no? Claro. Sí, en un problema, vuelvo a repetir, en todo ello, ¿no? Entonces seguimos con los... Correcto. Les ruego además de su bendita bendición, nos den su protección y bajo esto nos cubran de lo necesario, lo indispensable y toda aquella resolución de problemas que se puedan dar tengan solución lo más pronto posible. Ejemplo. A ver, ahí vamos a poner un ejemplo. ¿Qué nos gustaría pedirle ahí? Ya hay una petición que ya la platicamos ahora. Ahí, ¿qué podríamos poner? No sé, algún problema que estemos enfrentando, una crisis económica. Claro. Claro, vamos a decir, un juicio que no se pueda resolver y hay economía, ¿no? De por medio, ¿no? Entonces, todo eso volvemos a repetir. No es creer, sino reafirmar que realmente se conoce el por qué ellos fueron santos. Ya. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, también no debemos de actuar egoísta, ¿no? No, claro. Porque aquí, vamos a decir, hubo un rey, Salomón, que agarró y le pidió a Jesús no dinero, le pidió a Dios no dinero, nada, sino le pidió el don de la diserción, saber discernir. Aquí nosotros también no debemos de actuar con egoísmo, sino también pedir por esos reyes magos que también Dios les dé la sabiduría. ¿Por qué no? Claro. Si la historia, ¿cómo le diré? Si la historia dice que ellos estuvieron delante de él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no pedirle por ejemplo, a un juez, ¿verdad? Un juez que tiene que actuar con toda la sabiduría, que todas sus conclusiones o sus juicios sean con esa sabiduría, ¿no? ¿Por qué no pedir por ellos? Claro. ¿Sí? Sí. O sea, si cuando nosotros vamos entendiendo esto, el ego tiene que ir desapareciendo de nosotros, ¿sale? Sí. Y entonces, así como a los reyes se les pide esa sabiduría, también se les puede pedir a estos reyes que le dé esa sabiduría a este abogado, a este ingeniero, a esta, ¿verdad? Que vamos a decir que está en su pensamiento, pues una responsabilidad, ¿no? Pero si nosotros actuamos nada más de una forma egoísta, pues ir en todo camino. Yo me lo merezco todo, los demás no. Entonces ese misticismo que se maneja en la medicina tradicional y todo eso va acompañado de lo que estamos platicando, ¿no? ¿Sí? Entonces todos nosotros en lo particular debemos de conocer bien a fondo históricamente para poder hablar de lo que estamos comentando, ¿no? Así es. Y pedirle sobre todo esa sabiduría a ellos para que ese amigo, ese abogado, pues pueda resolverlo, ¿no? Ese familiar, ¿no? Claro. Sí. ¿Verdad? Y seguimos a la otra. Y así la felicidad en todos sus aspectos emocionales y espirituales se pueden dar para el bien de este hogar. Que así sea y que Dios les dé la sabiduría para cuidar y proteger a todos aquellos que creen en ustedes. Amén. Sí, y entonces como todo esto se ha comercializado, sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se ha comercializado, pues unos dicen, ¿a poco hasta los camellos todos son santos? No, es la forma, vamos a decir, la acción que ellos tuvieron, ¿verdad? En brindarle humildemente un obsequio, ¿verdad? Aunque sabían lo que estaba predestinado para Jesús, ¿verdad? En este caso para ese niño, ¿verdad? Sí. El cuarto rey mago, vamos a decir, pues cumplió
Artaban cumplió pues también otra función muy importante, Otro ¿no? mandato de Jesús, por decirlo. Claro, claro, y entonces aquí hay dos cosas bien diferentes, que hay que entender que Artaban manejaba, alimentaba muy bien su espiritualidad con sus acciones, ¿no? Así es. ¿Verdad? Y en realidad no perdió nada, como lo dijo usted anteriormente, pues tuvo la posibilidad de una conversación, ¿no? Con el Señor, Claro. en la que le dijo, pues hiciste lo que yo te dije, estás conmigo, ¿no? ¿Qué más Entonces, quieres? ¿verdad? Sí. Entonces los otros todavía no estaban, como decían, todavía era la parte material, la parte humana, ¿no? Ajá, Pero entonces, si hoy lo vemos en día, son dos cosas bien interesantes, ¿no? Jesús vivió la parte humana y en la resurrección, este, nos enseñó a vivir la parte espiritual, ¿no? así es. Pero no comprendemos esa parte porque, pues decimos, no, pues yo Pues como... porque ya no se transmiten de manera correcta los conocimientos, ¿no? Sí, Y yo precisamente, creo que mucha gente que aunque se manifiesta religiosa, católica, no conoce al 100% lo que dice la Biblia. más que nada porque se manejan vamos, para la iglesia, vamos, para las religiones, pues son liturgias, ¿no? Ujú. Sí, acá son rituales, ¿no? Rituales que tuvieron nuestros ancestros la capacidad de saber cómo utilizar esto, ¿verdad? Cómo poderse, tener una herramienta para poder ayudar al prójimo, ¿no? Así es. Pero si nosotros no tenemos esa sensibilidad, sí, vuelvo a repetir, ingeniero, ¿cómo actuaríamos? Actuaríamos con el otro quinto, el que es el mago Simón, sí, Ah, sí. sí, Simón el mago, el de Gaita, actuaríamos como él, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque él cuando vio las cosas que hacía Pedro, se le dice, ¿cuánto quieres, no? Él ¿Dónde hemos oído eso? dice, no, ¿cuánto quieres, no? ¿Cuánto quieres por era un líder místico, ¿no? Religioso, gnóstico, ¿verdad? Que Ujú. practicaba la magia, ¿no? En ese caso, ¿no? Por ahí hay creo que no me acuerdo, Supermente, hizo un artículo acerca de Simón el Mago, y Sí. y le ponía que tambaleaba a Pedro, ¿no? Lo Ujú. tambaleaba en el aspecto de su fe y de su creencia, ¿no? Entonces se cree que Simón el Mago, cuando levitaba, Ujú. pues lo alzaban ángeles oscuros, ¿no? Ey. Sí, o en este caso, pues, cuando volvió la fe de Pedro, pues dicen que Pedro se inclinó, ¿verdad? Empezó a hacer sus oraciones y Simón cayó, ¿no? Ah, sí. Eso es lo que sacó esta revista Mente, ¿no? Ujú. Nosotros lo vemos de otro punto más, ¿cómo le explicaré, ingeniero? Lo vemos más de una forma de cumplir con el mandato de amarás a tu prójimo, ¿no? Porque decimos, amaré a mi prójimo, si es bien canijo, ¿no? ¿Cómo lo voy a amar, no? Como Sí, si me echo eso y el otro, ¿no? ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo es representativo simbólicamente Simón el Mago con una valencia de decir, no? Y pensar que ese don que, o esa enseñanza que les dejó Jesús a los apóstoles y todo ello, ¿verdad? Pues no tiene precio, ¿no? Claro. Ese conocimiento no se tiene precio. Y entonces, así es esto, manejamos todo ese conocimiento que es desde los abuelos, bisabuelos Sí, sí, y sí. todo ello, ¿no? Nada más de que hoy en día, pues la gente que Se viene va, pasando de generación en generación. sí, la gente que, digamos, confunden, ¿no? Confunden
con lo que estamos Pero platicando. también se puede distorsionar, ¿no? Así, Cuando lo transmites de generación en generación, cada quien lo puede entender a su manera, de acuerdo a sus intereses. no lo Entonces, manejan. por eso Lo lo manejan. manejan y lo proyectan a otras personas de manera incorrecta, ¿no? Sí, claro, o sea, ahí es la distorsión, ¿no? Porque, a ver, es que tenemos o la creencia que el conocimiento es dado de boca a oído, ¿no? Para Ujú. nosotros. Entonces, vamos a decir, ¿cómo se podría decir? No nos consideran como unas personas que tenemos conocimiento, nos consideran como unas personas, bueno, Vacíos de mente. vacíos de mente, ¿no? Pero no, nosotros, el principio que nos enseñan los abuelitos para poder entender todo lo que estamos hablando, nos enseñan a conocer bien cómo se mueve el cerebro, o sea, qué función tiene el cerebro. Eso. El cerebro nos enseñan a manejar bien la mente y de la mente nos enseñan a manejar el pensamiento, ¿sí? Y del pensamiento nos enseñan a manejar cómo distribuir una energía. Entonces es como un coche, ¿verdad? Esa energía es la batería. Ya. Ujú. La batería tiene que ir para idealizar ese pensamiento, utilizamos la imaginación. Pero ahora, ¿cómo le damos que funcione esa imaginación? Y eso no los enseñan bien, ¿verdad? Sin fanatismo, ¿cómo le diré? Sin hacer mitos, sin ellos, sino Sí, simplemente. lo que sería una enseñanza objetiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, porque es escuela. Ajá. Al final de cuentas, no todo está escrito, ni todos los historiadores que se atrevieron a nuestra cultura, Sí, quererla entender o comprender, pues simplemente nada más lo único que hicieron los que en verdad se opusieron, pues, es conservar esto, la tradición, exacto. ¿sí? Entonces, de la fundación cual yo represento, que se llama Fundación Naturista Tradicional, es precisamente darle una alternativa a las personas que tienen un problema de salud, un problema, vamos, físico, ¿verdad? Un problema, así llamemos, que hoy le llaman energético, ¿no? Pero pues espiritual, ¿no? En el aspecto, ¿no? Sí, Sí, entiendo. sí, porque confundimos, ¿no? Ujú. Porque voy a poner este ejemplo, ¿no? Decían, es que tú estás bendecido por Dios o yo estoy bendecido por Dios. Pues es egoísta, ¿no? Ujú. Ingeniero, yo tengo una niña ciega que no fue por negligencia médica y al contrario, mi pensamiento agarra hoy en día y le pido, se escucha hipócritamente, pero yo le pido a Dios que les dé Sabiduría sabiduría y médica. responsabilidad a esos médicos que no quieren asumir por qué aceptaron ser médicos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ese conocimiento que nosotros nos dan, no, en nosotros, para mí no hay odio, sino simplemente se aplica lo que debe ser la justicia. Entonces, si nosotros no conocemos lo que es la justicia, pues mucho menos vamos a conocer lo que es una corrección. Entonces Sí, vamos a confundir y el ego tan grande dice es una venganza, ¿no? sí, ¿Verdad? Entonces nosotros tratamos, o en particular un servidor trata de hacer lo correcto, a pesar de escuchar críticas de personas que, vuelvo a repetir, se mofan, se burlan, ¿no? Pero también hay otra cosa bien importante, ¿no? Que también, vamos, en este caso toma a mi papá y a mi abuelita porque a ellos les gustaba esto, y vamos a decir, mi bisabuelito, ¿no? Agarraban y ajá, decían, actualízate para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? claro. Sí, actualízate en este aspecto y vas a ver, ¿no? Sí, vas a ver cómo va a cambiar tu forma de pensar. Y así es, Sí, ingeniero. sí, así es. Sí, entonces yo pienso que cada vez, ingeniero, si usted me hace el favor de acompañarme, ¿verdad? Vamos a platicar de un ritual que se puede ver, ¿no?
Claro que sí. Sí, que nos puede ayudar, ¿no? Nos puede hacer conciencia como lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Sí. Entonces, sí, repito, ¿no? Entonces, si me va bien, ¿verdad? Y yo en el aspecto le pido a los Reyes Magos que me dé, que me traiga unos carros, un celular, ¿verdad? Para como niño, imagínese, ¿no? Sí. ¿Verdad? Bueno, ingeniero, es muy, ¿cómo le No, digo? no, pero Muy, muy interesante, porque son cosas que, como usted bien lo dijo al inicio, pues no todos conocemos, ¿no? Independientemente de nuestras creencias o no. Lo cierto es que todos, cuando nacemos y llegamos a determinada edad, pues nos enseñan lo que está en la Biblia, ¿no? Pero como decíamos también hace rato, pero a lo mejor esas enseñanzas, yo me acuerdo haber ido a un catecismo para hacer la primera comunión, no son completas o pueden estar mal interpretadas, o uno las puede malinterpretar, ¿no? Como niño, como joven. Y entonces eso es lo que hace que se pierda esto que seguramente ahorita nuestras amigas y amigos que nos escuchan y que nos ven, también han de estar sorprendidos porque han dicho, oye, eso no lo sabía, ¿no? Normalmente lo que dijo usted también, lo vemos el asunto de los Reyes Magos como un asunto comercial. Bueno, no solamente los Reyes Magos, la Navidad, ¿no? Todos nos han enseñado a verlo desde el punto de vista comercial, porque tampoco es que se le ocurra a uno. Si uno prende la tele y ve infinidad de comerciales orientados a comprar en esas fechas, Navidad, Año Nuevo, Reyes, y lo que sigue de Reyes, ¿no? Porque los tamales, ¿Sabe, la rosca de Reyes, los sabe nada tamales. más, perdón que le Sí, interrumpa, ingeniero? ¿Sabe cuánto era el costo de la mirra en aquel entonces? ni idea. Era una comercialización bastante grande, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, la utilizaban para los aromas, ¿no? Ya. Sí, el incienso, ¿no? Lo utilizaban de una forma como la aromaterapia, ¿no? Y Ujú, decían, solamente el que tiene dinero, ¿no? Entonces, ya. en aquella época no le llevaron al niño Jesús, no le llevaron ni un burrito, ¿verdad? No le dijeron, ¿sabes qué? Aquí está presente, ¿no? No, No, le llevaron cosas que que tenían un realmente, valor que tenían un para la valor, época era un valor incalculable, muy ¿no? calculable, ¿sí? ¿Verdad? Sí, Y entonces de ahí, pues nada más simplemente es conducirse y hacer lo correcto, nada más, ¿no? Me comentaba por ahí una persona y me decía, eres muy cruel. Le decía, ¿por qué? Porque le estás quitando esa ilusión que tú nunca fuiste niño. No, al contrario, al que sepa contrario, sí, pedir, ¿sí? Que sepa pedir, no con egoísmo, sino que así sepa es. pedir. ¿Qué le va a pedir a los Reyes Magos? Como dijo, lo correcto, lo que ¿Verdad? es, ¿no? Es tan importante, hacemos nuestra carta a los Reyes Magos, ¿verdad? Y no le pedimos por nuestro papá, ¿no? Ujú. Dale trabajo, dale trabajo a mi Para papá que, para que para que me me vaya vaya bien. bien, ¿no? Para que me mande a mí. No, hacemos todo lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Pero yo no soy quien, ¿verdad? Sino simplemente esta es una plática porque yo me dedico a esto, Una ¿no? plática, una orientación, ¿no? Así Una es, ¿no? explicación de cómo eran las cosas y ya quien lo quiera asimilar bien y quien no, pues lamentablemente que continúe, pero ojalá y recapacitara en estas palabras que se ha externado el día de hoy, ¿no? Pero lo importante aquí es saber conocer lo que estamos platicando, ¿no? Sí, Sí, la diferencia, ¿verdad? De los tres de reyes cómo se magos, manejan las cosas y cómo... del rey Artaban, ¿verdad? Y vamos al otro, ¿no? Que empezamos con eso de la diferencia que cómprate unos colores rojos, cómprate esto y el otro, hay gran diferencia, ¿no? Sí, claro, Sí. claro. Entonces, ¿qué nos enseña a ser? ¿Buenos o conscientes? Lo de los colores, las tradiciones actuales, pues yo creo que ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Enseñar más en cambio,
la crítica es Que buena, ¿verdad? eliminemos el egoísmo, Claro, ¿no? Y todo aquello que nos hace mal, porque es lo que nos complica la vida. Si actuáramos de manera correcta, no andaríamos tronando los dedos ¿por todos qué? los días, Porque ¿no? si se dan cuenta, y si nosotros lo resumimos o no, es finanzas. ¿Por qué? Porque ya hablamos cuánto cuesta la mirra, Ahí, ¿verdad? Y si lo pasamos aquí a la época, ¿verdad? Decimos, yo voy a hacer una inversión como rey mago para comprar un un juguete, juguete, si mejor hago una inversión, ¿verdad? Que me pueda redituar, como un libro, exacto. ¿verdad? A mí me gusta leer mucho, a pesar de que Sí, no ¿no? tuve la oportunidad de ir a la escuela, ¿verdad? Bueno, Pero tengo, tengo pero libros de claro universidades que hay de mucha todo gente ello, que de ¿no? puro leer sabe más que cualquier persona que tenga una maestría, un doctorado. Sí, y entonces le Porque aparte vuelvo, de leer hay que comprender. Mucha claro. gente lee y presume que lee, pero no comprende. Esa es otra, otra Ujú. situación, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si ya se dio cuenta de todo eso, esto nos enseña a ser un poquito conscientes y decir, no, nosotros no vamos a hacer, a hoy decían lo dicen los psicólogos, ¿no? A cumplirle berrinches a los niños, ¿no? Ujú. No, tenemos que educarlos y tenemos que enseñarles que puedan hacer lo correcto. ¿Por qué cambiar el amor materno o paterno por pedirle al rey mago que le dé un juguete? Sí, yo no entiendo eso, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no trato de quitarle esa ilusión Esa ilusión. a nadie. Que tenga prioridad lo espiritual, ¿no? Pues es que la base, Así es. sí, la base de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos acá como lo representa cuando se alinean, cuando viene, es que es muy extenso esto, ¿no? De la astrología de los magos, de los reyes magos, vamos a decir, no nomás simplemente vieron, vamos, la estrella de Belén y todo eso, sino también los planetas. Entonces, si Júpiter, Venus y Marte componen el aire, el fuego y todo, y vamos a decir, el centro, ¿cuál es? Pues el centro es la Tierra. Y entonces, si Jesús vino a la Tierra, pues vino a mostrarnos algo, más en cambio, aquí también hablamos del precio, Eh, del pago que debemos de hacer, ¿no? Así Si es. usted lo ve, también entramos a ello, ¿no? Por Sí. nuestra conducta y por no poder entender realmente el mandato que vino de Jesús, vamos a decir, o de Dios a la tierra a Jesús, no lo comprendemos, pues tenemos un pago. Sí. No sé hasta cuándo lo tendremos que pagar, ¿verdad? Y entonces, si se da cuenta, ingeniero, es bien amplio el platicar ahorita, de, Claro. ¿sí? Sí, sí, Es sí. muy amplio, ¿no? Pero, le Pero qué repito, bueno que existe gente como usted que se encarga de hacernos abrir los ojos, porque además han de ser, perdón, contados, ¿no? No fíjese, mucha gente se dedica fíjese a esto, ¿no? el cambio, claro, el cambio que hay de los Reyes Magos, aunque están históricamente reconocidos y mundialmente y todo eso, ¿verdad? Y la Biblia lo reconoce, a la historia de Artaban. Hizo la acción, la meditación y sobre de todo, lo más, hizo la contemplación divina. Se desprendió, sí, porque Sí, él se desprendió de todo de todo para ayudar a los demás. a los demás, ¿verdad? Y entonces, ¿quién cree que pueda llegar ahí? Pero más en cambio, bueno, repito, ¿no? La Biblia No lo no menciono. lo menciona, ¿no? Es increíble, ¿no? Y entonces esos detallitos, cuando había la oportunidad de platicar con mi abuelita o de mi papá, se la agarraba y me decía, no, mira, este mago. Y entonces hay que saber distinguir lo que es un rey y lo que es un mago, Ujú. ¿verdad? Como eran, vuelvo a repetir, como eran reyes, magos, reyes de cada uno de Persia, vamos a decir de lo que habla de Arabia, de cada país, Sí, ¿verdad? Que venía, ¿sí? Pues eran reyes, mandaban,
¿sí? Y sobre de todo el valor que tenía la mirra y todo eso, pues dijeron, se merece, esto es lo mejor, ¿no? Pero porque eran reyes, Claro, ¿sí? claro. Y el conocimiento además, ¿no? Y el único que para mí, Artaban, pues fue ¿cómo se llama? Pues el único mago, porque transmutó, hizo la transmutación que hace la mariposa, ¿no? Ujú. La oruga que La oruga, ajá. empieza a hacer, ¿no? Empieza a su La formar, entonces, metamorfosis, la ¿no? metamorfosis, ¿no? Empieza a hacer ello y se transmuta, ¿no? Vamos a decir, se transforma en una mariposa. ¿Y a poco nosotros no tenemos ese pensamiento, ese cerebro, esa mente, esa imaginación de poder hacer lo mismo? Yo ¿Sí? creo que sí, Nada más de que hay que descubrirlo. exactamente. Ingeniero, es un placer. No, al contrario, el placer es mío. Espero que este Me tema, permite conocer de temas que en lo particular, en lo personal, pues no conozco ampliamente, pero pues ustedes ya me están enriqueciendo con ese conocimiento, con esa sabiduría. dicen, estoy de acuerdo con un conocimiento, ¿verdad? Ujú. Para llegar a entender todo nos falta mucho, Ya, eso sí. ¿verdad? Yo siempre he dicho que nos vamos de este mundo y apenas aprendimos Así es. un 5% y estoy exagerando. Había por ahí algo que decían que quería las escuelas que hizo Platón, ¿no? Ajá, Que decían, ¿no? Que iban ahí por querer tener sabiduría, ¿no? así es. ¿Verdad? Y les hacía sus pruebas, ¿no? Y hay una que se me quedó a mí, ¿no? Que cuando le preguntó Platón a una persona, le dijo, ¿qué quieres? Dice, sabiduría, ¿ok? Lo metió al tinaco de agua, Mm. se estaba ahogando. Se estaba ahogando, cuando sintió que se ahogó, no, se estaba ahogando, perdón, lo saca antes que se ahogara Ujú. y le pregunta, ¿qué quieres? Aire. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que queremos en esta vida, pues nos va a llevar a hacer lo correcto, ¿no? Pero si no sabemos qué es lo que queremos, pues ni hablar. Así es. Pues Sócrates decía que todos en nuestro interior tenemos las respuestas de muchas cosas. Por eso le llamaba la mayéutica. Ujú. O sea, contestaba con otra pregunta. Le hacían una pregunta y él contestaba con otra Con otro. pregunta. O sea, porque tú tienes la respuesta. Sí, Yo te así. puedo orientar, pero tú tienes la respuesta. Y creo que también hay algo de cierto en eso, ¿no? Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua cuando tenemos la respuesta en nuestras manos. Lo que pasa es que no queremos voltear a ver. Y andamos buscando quién nos oriente, quién nos ayude. Y luego nos topamos con gente mala, envidiosa, egoísta. En lugar de ayudarnos, nos va a terminar de perjudicar. Tomo lo que dije hace rato, ¿no? Dice una persona, dice, a mí me va bien, muy bien. Y entonces a mí por tener una hija, vamos a decir, ciega, Le va mal. me va mal, me castigó. Pero dice la psicología, si no, es que Dios te bendijo más, porque te manda un angelito que tú eres un padre bueno, honesto, agradable. No, espérame, pero ese angelito, si lo vemos en la realidad, necesita de atención, necesita Claro. comer, necesita vestirse, necesita estar preparado más hoy actualmente, ¿sí? Hoy en día, porque la misma humanidad ya no está preparada No, para cada vez esas menos. diferencias, ¿no? Cada No vez sabe menos. distinguir hoy en día, ¿verdad? Lamentablemente así es. Es lamentable escuchar a personas hoy en este día de los Reyes Magos decir San Camello, San Caballo y San Burro y San esto, ¿no? Es una mofa, ¿no? Pero si supieran ahorita de lo que Lo que estamos, significa. lo que significan y todo ello, entonces será muy diferente. Por eso yo a veces digo, para que Dios nos escuche, ¿qué le debemos a Dios? Pero es al contrario. A veces pensamos que Dios nos debe mucho a nosotros y Ujú. por eso Él nos debe de escuchar, ¿no? Eso se los dejo como, Como tarea. como tarea, ¿verdad? Y espero no les haya aburrido No, al contrario. esta Es que me plática. vino a la mente una frase que tiene mucho que ver con lo que decía. Es que estás bendecido por Dios, lo que te va bien. Y como usted decía, y que a mí no, porque tengo una niña que no ve bien.
Me recuerda que el sistema crea también una serie de frases para que uno caiga en su control, que nos mantenga en control. Me recuerda cuando a la gente le dicen, ¿cómo te va? Oh, bien, bien, bien. ¿Seguro? Sí, me va muy bien. Sí, porque solamente, con todo respeto, a los pendejos les va mal, ¿no? Pero es una forma de autojustificarse, ¿no? Es decir, tengo que decir que estoy bien, porque si no los demás van a pensar que estoy mal. Cuando no es cierto, ¿no? Si nosotros entendemos el concepto de Dios nos bendice, Dios nos da, entonces podemos entender ten y da. Exacto. Pero si nosotros no entendemos ese concepto, pues entonces por eso hacía la gran diferencia otros grandes pensadores, ¿no? Uh-huh. El ser sabio y el ser inteligente, ¿no? Ah, es otra cosa totalmente diferente. ¿Verdad? Sí. Sí, son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? El ser inteligente es un ego muy fuerte porque dicen primero yo, segundo yo y después yo. Uh-huh. El ser sabio es trabajar por bien de la humanidad, Así es. ¿verdad? Sí. Y entonces, pues esas son pruebas que a veces uno va teniendo día a día y eso nos va enriqueciendo en esta vida, ¿no? Entonces aprende uno lo que decía mi abuelita o lo que decía mi papá. Lo traducían así y decían, hijo, no te va a hacer fuerte los años, sino los daños, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es una frase también muy, muy conocida. No se hace fuerza, Por eso decían que es más sabio o más inteligente el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Así es. Son frases que uno hay que entenderlas y meditarlas, ¿no? Entonces así. Por algo existen, ¿no? Son parte de la vida diaria que se transforman en dichos, pero que tienen mensajes muy profundos. Así es, ¿no? Entonces, pues con esto, Pues muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon. Un fuerte abrazo por haber estado con nosotros en este programa, aquí con el doctor, con el médico Emigdio, quien nos ha hoy dado la oportunidad de conocer cosas que seguramente, y sobre todo en las generaciones actuales, está perdido, ¿no? Nos ha olvidado, y él nos ha permitido reflexionar, que además muchas de las cosas que él ha dicho se parecen a la vida cotidiana, ¿no? Nada más que siempre andamos queriendo separar las cosas, ¿no? Pero son parte del aprendizaje que tenemos que tener en este mundo. Y pues muchas gracias, médico. Ingeniero. Lo esperamos la próxima sesión, ¿no? La próxima semana. Ante todo, pues le doy, aunque está ausente el licenciado Raimundo Reyes, que es nuestro director de Pulso Social Puebla, le doy las gracias, ¿verdad?, por darme otra vez la oportunidad de estar en la plataforma, ¿verdad? En vivo y a todo color. Y a todo color. Muchas gracias, sí. Gracias, sí, también gracias al licenciado, también gracias a Angélica López, que nos hace favor de llevar a cabo este programa y que lo puedan ver nuestros seguidores. Bueno, seguidores. Denle like, ¿no? Denle like. ¿Verdad? A veces se nos olvida, ¿no? Decir, sí. Denle like, ¿no? Ya.